Estimados estudiantes, reciban ustedes un afectuoso saludo. Vamos a dar inicio a estas clases virtuales y el tema que vamos a empezar a tratar es sobre la comunicación. Podríamos decir que la comunicación es un proceso de interacción social. Ojo con esta parte, ¿no? Interacción social, mediante el cual el hombre o el ser humano transmite a otros sus pensamientos, sus sentimientos, un deseo, una orden, etc., ¿no? Por medio de palabras, de gestos, mímicas, timbres, luces, etc. Cabe destacar que la comunicación es un fenómeno social indispensable, es pues la base de todas las culturas. Acá nos quiere decir de que la comunicación es dentro de las diferentes comunicaciones que hay, porque en la naturaleza también se da el proceso de comunicación, pero hablando de la comunicación humana específicamente, es un fenómeno social y que es indispensable, pues que es la base de todas las culturas. Al tener un lenguaje nos va a permitir dejar un legado, nos va a permitir que las tradiciones y costumbres vayan pasando de generación en generación, y de ahí su importancia. Vamos a ver las fases de la comunicación. Son tres. La primera, la fase psíquica, ¿no? Es aquella que comprende los procesos mentales de la codificación y de la decodificación, tanto para el emisor y el receptor respectivamente, como seres racionales que somos. Primero elaboramos nuestros pensamientos y luego los producimos, ¿no? Y toda esta parte se realiza en el cerebro, ¿no? En la fase de la codificación, la fase psíquica. La siguiente fase viene a ser la fase fisiológica, que es la que comprende los actos donde intervienen los órganos del aparato fonador, del emisor y receptor, ¿no? Para la producción y recepción del mensaje respectivamente. En esta parte todo es un proceso fisiológico, mejor dicho, ¿no? En el cual empieza desde el ingreso del aire por la cavidad nasal hacia los pulmones, y cómo este al momento de salir va pasando por diferentes partes hasta las cuerdas vocales, donde van a encontrarlas en ciertas posiciones, donde el sonido puede ser sordo o sonoro, el cual va a llegar a la cavidad bucal, donde va a encontrar puntos de articulación, y lo que va a formar va a ser modos de articulación, ¿no? Y al final va a salir un sonido articulado. Todo ese es el proceso fisiológico de la comunicación. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase física. Esta fase consiste en el viaje del sonido a través de las ondas sonoras u otros medios, y está más allá del emisor y el receptor. Obviamente es por donde transmite, por donde viajan estas ondas en este caso podría ser el espacio, el medio ambiente. Si hacemos una comunicación vía teléfono celular, por ejemplo, podríamos decir que viaja a través de microondas. En realidad esa es la fase física, ¿no? Es como viaja el sonido. Bien, las clases de comunicación humana. Como podemos observar en este gráfico, los criterios están en base al código,
es decir, al idioma, si se puede decir. Esta puede ser verbal o no verbal. Si es verbal, puede ser oral, auditiva, o puede ser visuográfica, ¿no? Si es no verbal, ahí se podrían considerar lo que son los iconos, los sonidos, la mímica, los gestos, los colores, las señales. Todo eso corresponde a un código no verbal. En relación del emisor y receptor, puede ser intrapersonal o interpersonal. La intrapersonal dentro de cada persona es cuando nosotros tenemos monólogos internos, pensamos y nos respondemos a la misma vez. Y la interpersonal es cuando tenemos una conversación con otra persona. Criterio de espacio o contexto situacional. Puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, en este caso tenemos una comunicación indirecta porque esto yo lo he grabado un día X y ustedes lo están viendo otro día. Entonces es una comunicación indirecta. La comunicación directa viene a ser aquella que la tenemos en tiempo real, como por ejemplo en una videoconferencia. Otro criterio es la elección del receptor. Puede ser privada, puede ser pública, una conversación privada o dirigida a varias personas de una manera pública. Según la dirección del mensaje, puede ser unidireccional, cuando un emisor se dirige a varios receptores y solamente los receptores reciben el mensaje. Por ejemplo, un locutor de radio emite el mensaje y los oyentes lo reciben, pero no pueden regresar, ¿no? La respuesta a esta comunicación. Puede ser bidireccional cuando sí, ¿no? Cuando se hacen de ambos lados, tanto el emisor emite y el receptor recibe el mensaje y viceversa, o el receptor se convierte en un emisor. Y por el tipo de emisor, puede ser de difusión o de medio o masa, ¿no? Eso obviamente puede ser de repente un profesor dentro de un aula de clases, o como puede ser el presidente dando un discurso a toda la nación, o como puede ser el Papa dando la bendición a todo el mundo, ¿no? Diferentes tipos de emisor en este caso. Vamos a ver los elementos de la comunicación rápidamente, no quiero que se me aburra. El emisor es quien produce y emite un mensaje cuando los signos y reglas de un código específico. Es decir, es la fuente donde se inicia la comunicación. También el emisor se denomina encodificador o codificador, quien selecciona, estructura el mensaje de manera racional. No olvidemos que cuando el emisor codifica el mensaje, su finalidad es generar una respuesta en el receptor, ¿no? El emisor siempre va a emitir un mensaje, ¿para qué? Para que el receptor tenga algún cambio de conducta o algo por el estilo. Pide siempre una respuesta. El receptor es el destinatario de la información. Aquí se encuentra el decodificador, quien recepta, procesa, conserva o rechaza la información codificada. En este caso todos ustedes son los receptores en este momento. Y espero que no estén como la imagen que se presenta aquí, ¿no? Más bien me gustaría que estén como se presenta esta imagen, ¿no? Así, no se preocupen. Vamos a pasar rápido. El mensaje es otro elemento, se le considera como el pensamiento, idea o sentimiento comunicado. Se presenta estructurado sistemáticamente mediante un código y conlleva una carga significacional. O sea, tiene que contener algo que signifique al receptor, ¿no? El canal es el medio físico o la vía por donde viaja este mensaje, ¿no? En el ejemplo es el aire por el cual viajan las ondas sonoras de las palabras que digo. Puede ser también el cable de teléfono o el papel en el que se está escrita una carta, ¿no? Todos esos pueden ser los medios por donde viaja el mensaje. El código es el sistema de signos que utilizo para codificar la información. Por supuesto que para que la comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código, ¿no? Por ejemplo, el mismo idioma. Definitivamente si el emisor y el receptor no manejan el mismo idioma, el mismo código,
la comunicación no se va a poder realizar. Algo similar sucede, por ejemplo, en el mundo de la informática, ¿no? Las computadoras se comunican a través de protocolos. Estos protocolos son en realidad códigos, idiomas de la computadora, y para que puedan entenderse tienen que manejar el mismo protocolo. En el caso de una computadora que quiere ingresar a Internet, tiene que manejar el protocolo TCP/IP, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué es la situación o contexto? Es el conjunto de circunstancias, de tiempo y espacio, es decir, el lugar, lo que rodea, ¿no?, a la hora en que se realiza el acto comunicativo. Esa es la situación o contexto. El referente está constituido por los objetos, seres o fenómenos de la realidad a los que se alude o se menciona en la comunicación. Es el llamado también realidad o referencia. Está conformado por los elementos externos aludidos en el mensaje: personas, animales, cosas, hechos, así también estados, ideas, creencias, etc. Todo eso es el referente. Y vamos a ver un ejemplo muy bonito, un poco tierno, en el cual mi perrito y mi gatito están jugando. Los referentes son los animales que se están nombrando en este caso, ¿no? Y bueno, ese es el tema de hoy día, la comunicación, los tipos y los elementos que constituyen esa. Gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo video.